Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15. Esta es la famosa controversia, ¿verdad?, de Antioquía, así se le llama, es sobre el problema en la circuncisión, pero no solamente la circuncisión sobre tal, ¿verdad?, porque nosotros iniciamos diciendo en ese versículo 1 que algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido, aquí entonces entra también el aspecto del rito, ¿verdad?, por Moisés, es decir, con la ley de Moisés, no podrían salvarse. El elemento de la salvación es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces aquí lo que está queriéndonos mostrar el autor sagrado. Bueno, pero ahora sigue la respuesta, porque ahí decíamos, bueno, ¿cómo va a quedar? Porque está una controversia. Ellos quieren entonces que los paganos, es decir, todos los que están entrando al cristianismo, que han recibido la buena noticia de Jesucristo, entonces ya podemos a cristiano, ya podemos a judío, es decir, entrar en el judaísmo. Que de cierta manera, decíamos cuando en el curso anterior, ustedes pueden volver a mirar un poco, escuchar la explicación de esa partecita, en la lógica no estaría tan mal, ¿verdad?, si nosotros lo pensamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque si yo quiero entender el fenómeno Jesucristo, si Jesús es la realización, la planificación del Antiguo Testamento, de cierta manera, con mi lógica, yo pienso y digo, bueno, hay que conocer todo el Antiguo Testamento. Yo me tengo que hacer judío para poder entender el cristianismo. Pero Pablo insiste y dice, no es que no hay que conocer, pero no hace falta entrar en los ritos, en hacer las mismas cosas que hacen los judíos, no hace falta. Lo importante es creer en Jesucristo, adherirse a Jesucristo, conociendo, porque como Jesús es el resumen, Jesús es la síntesis y Jesús es la realización y la planificación de estas promesas del Antiguo Testamento, entonces no hace falta entonces que yo me haga otra y comience uno a uno desde el judaísmo, porque en Jesucristo ya se da la planificación de lo que viene de atrás. Entonces lo que yo tengo que hacer es planificarme y fortalecerme aquí con la persona de Jesucristo, en el cristianismo entonces. Bueno, desde aquí entonces, queridos amigos, vamos a reflexionar un poco lo que nos dice como respuesta, que presenta Pablo y Bernabé como respuesta
responden a estas enseñanzas que traían estos hombres de Judea. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, juntos con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los sacerdotes. Los que habían sido salvados y enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Bueno, todo lo que Dios había hecho con ellos. Vamos a ver un poco entonces esta respuesta de Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo y Bernabé directamente se confrontan. Hablando que te voy a ir paren. Diga tú y la me peyu peisen bare teve peyuja peyen baja coya pona ba ese ba ya pona. Orero y cua pona, orero y cua y sube cuera, lleva opeare ore roñe punu roñe mongueta ni cuera. Pero peñe mongueta na ahora en día. Ustedes primero tienen que saber, es lindo, ¿verdad? Lo que nos presenta aquí Pablo y Bernabé. Nosotros habíamos hablado de la figura de Bernabé. Se nota que Bernabé era una persona bastante pacífica. Era una persona, esponja ella, la esponja, que recibe todo, ¿verdad? Entonces, hasta lo último, pega, oye, por un lado te imina, pero va chupando todo tranquilo. Pablo da todo polvorita. Pablo es polvorita. Mi favorito se llama capuma pererema, pi pum. Pablo entonces es así, ¿verdad? Pero interesante porque los dos están caminando juntos, ¿verdad? Están yendo, están predicando. Y entonces ellos mismos son los que van a comenzar a confrontarse con estos que están viniendo desde Judea. Y estos son judaizantes, decimos. Estos son los que están proponiendo, están diciendo, salvamos a estos paganos. Ustedes no se van a salvar, ¿por qué? Porque ustedes no se hicieron judíos. Ustedes no están cumpliendo las normas, las leyes de la Torá, las leyes de Moisés. A rajatabla vos judío nada, peña circuncidana, pega toda la cola de la cristiano. Eso les pica y les duele, ¿verdad? A Bernabé y a Pablo, sobre todo a Pablo, porque ya es Pablo de polvorita. El otro medio aquí asunto y bueno, ya es amigo, va a la tuya, ya soluciona a mí, tranquilo gente, ya acá guapo y migue, anigue, ya güero zapucay, etcétera. Vamos a ver qué pasa después. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Reflexionamos desde el profeta Baruc, estamos en el capítulo 1 del 15 al 22, y así nos habla la palabra del Señor. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos la vergüenza de la culpa de este día. Judíos, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas y nuestros antepasados, porque pecamos contra el Señor no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor nuestro Dios no siguiendo los mandatos que el Señor nos había propuesto. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios. Hemos rehusado obedecerle.
Y así continúa la palabra del Señor. Pero ape ñande güero mandu ainae ñande. Va ela ñande yara y cuave eva cue ñandeo mo eva cue peñande pobe ya popona janguaisha. Pero sin embargo, dice, nosotros hemos rehusado obedecerle. Queridos amigos, esta lectura y esta palabra del Señor desde el profeta Baruch, que significa bendición, nos está animando a que nosotros volvamos a mirar lo más profundo de nuestra conciencia. Peñan de apitu uye que ana lleva. O peñan de mindu urirei que tuñan de ya eco anga beñan de chara rojesha haroi kwa llevan ba epalare moía peore pope orero guatapona janguaisha. Queridos amigos, esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Y esto es lo que nosotros ahora en este momento, reflexionando, queremos asumirlo como pueblo. Queremos asumirlo como iglesia. Recordemos que la comunidad es el grupo esencial y fundamental hacia quien se dirigen todos los profetas. Se dirige la misma palabra de Dios para que nosotros podamos hacer la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó
Dios es real y yo le adoro reverente. Adoro reverente. Y yo le adoro reverente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el aula Pablo VI, Francisco inició el sínodo con la primera reunión de la Asamblea, que durará un mes. Explicó que el concepto de sinodalidad y de tener un sínodo sobre este tema no fue una idea original suya, sino que comenzó con uno de sus predecesores, San Pablo VI. E così lentamente in questi 60 anni casi il cammino è andato in questa direzione e oggi possiamo arrivare a questo sinodo sulla sinodalità. Non è facile, ma è bello, è molto bello. Un sinodo che tutti i vescovi del mondo non hanno voluto. Nel sondaggio che è stato fatto dopo il sinodo della Massonia a tutti i vescovi del mondo, il secondo posto delle preferenze era questo. Durante su mensaje, el Papa también reflexionó sobre los dos sínodos anteriores, recordando el ambiente de tensión que rodeaba a los participantes. Animó a los medios de comunicación a hacer bien su trabajo y advirtió del peligro de añadir presión a las asambleas sinodales. Quando il sinodo sulla famiglia c'era l'opinione pubblica fatta dalla mondanità, no, di noi, che era per dare la comunione ai divorziati. E così siamo entrati nel sinodo. Quando il sinodo della Massonia c'era l'opinione pubblica, la pressione, che era per fare i viri provati. Siamo entrati con questa pressione, no? Adesso ci sono alcune ipotesi di questo sinodo, ma cosa faranno qui, forse il sacerdozio alle donne, no? Tutte queste cose che dicono fuori, no? Este sínodo es histórico, ya que hay 54 mujeres entre los participantes y por primera vez tienen capacidad de voto en las asambleas. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación
que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos lleva cómo esta comunidad cristiana ahora está comenzando a tener problemas, ¿verdad? O sea, estos son los problemas teológicos, los problemas también de relacionamiento, incluso de interpretación, ¿verdad? Y aquí le tenemos nada más y nada menos que a los maestros, ¿verdad? Tenemos a Pablo, tenemos a Bernabé. Viene un grupo de judíos y dice, no, penda, peña, salvamos. Ay, la penda, peña, ya pona, éramos judíos. Pesquean la judaísmo, peña, circuncidada, ya pon la judío y ya. Bueno, aquí está la problemática. Y vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, lo primero, dice, tienen esta discusión y una contienda no pequeña, ¿verdad?, con ellos, porque va a ser bastante acalorada. Es que el tema es muy, muy delicado. Ya dijimos ya que de cierta manera no es que también está fuera de la lógica, ¿verdad? Porque para que yo pueda entender el Nuevo Testamento, ciertamente que tengo que entender el Antiguo Testamento. Hasta yo mismo suelo decir eso, ¿verdad? Que si nosotros queremos entender el fenómeno Jesucristo, ya hay que poner al Antiguo Testamento. Algunos te quieren comenzar ya directamente nomás ya con, vamos a estudiar San Mateo, capítulo 1, versículo 1, como si fuese que esto uno tiene que ir estudiando así, sin tener una visión general de una introducción primero a la Biblia. Primero lo tenemos que hacer una introducción a la Biblia. Ustedes saben que para estudiar la Biblia, para llegar al doctorado de la Biblia, ¿saben con qué se comienza a estudiar? Se comienza a estudiar las lenguas, hebreo, arameo, griego. Vean, bueno, lenguas complementarias, francés, alemán, inglés, italiano, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque vos vas a tener que tener los instrumentos. Va a depender de jotare y yo, petín, de coño, pala, de coño, ni cuchara albañil de coño. Yo tengo que hacer una planilla en la computadora, en la computadora. En tu idea, instrumento, primero hay que tener el instrumento. Entonces, para estudiar la Biblia, primero lo tenemos que tener el instrumento. El instrumento no es la Biblia de por sí simplemente, no me refiero a eso. Me refiero al instrumento de estudio para llegar a extraer. De ahí viene la palabra exégesis. Bueno, son muchos elementos, nosotros eso lo hemos estudiado todo desde la introducción a la Biblia, pero ahí ponen ya me mandó a mí llegar y allá. Pero como le estaba diciendo, aquí también, dentro de la lógica, no es que estos que están viniendo de Judea no tienen no tienen cerebro, vaya, ¿verdad?, para no proponer. O sea, ellos están proponiendo, pero de buena fe también. Ahora, la oñemojatano y a la intransigente, esa ya es otra cosita. Pero dentro de la lógica normal, está bien, porque yo digo,
En Jesús se ha cumplido todo el Antiguo Testamento. Bueno, se peja gente. Va él ande pregunta enseguida. La ande dice en el Antiguo Testamento va por donde se. Va él y al Antiguo Testamento. Y Pablo justamente y Bernabé dice, sí, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Así como dicen los profetas, las promesas del Señor. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que hacer primero judío o me tenga que hacer primero, entonces, circuncidar los ritos y hacer todo lo del judaísmo para ahora hacerme cristiano. No. Ahora, que yo sepa es importante, porque desde el Antiguo Testamento sabemos la historia de la salvación que ahora se cumple. Va, Bioloña cumplía. En el Antiguo Testamento. Bueno, desde ahí entonces vamos a entender esta controversia, ¿verdad? Que no es pequeña. Tuvieron una discusión y contienda no pequeña, ¿verdad? Con estos judeo-cristianos. Estos dos que vinieron a Dios a trabajar de una manera tan poderosa entre los gentiles, no abandonarían ese trabajo fácilmente. Imagínense, Pablo y Bernabé vinieron aquí, formaron las comunidades, y ahora me vienen esto, que caen así como del cielo, por decir así. Y vienen y comienzan a criticar, y le dicen, vea, penda es judío, ustedes primero tienen que ser judíos, si no ustedes no van a poder salvarse. Ustedes ve cristianismo y pueden ver eso que viene y cae del cielo pegando y coi. Ay, Jesús mío y Dios mío. Pablo y Bernabé entonces quedan como palo de gallinero, ¿verdad? Con esta presentación de estos que están viniendo de Judea. Entonces, ellos por eso, aquí Pablo y Bernabé mostraron los corazones de verdaderos pastores, de cierta manera. Se muestran como verdaderos pastores y quieren ayudar, confrontar y discutir con aquellos que insisten en promover falsas doctrinas dentro de la iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él
Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje, el 15 de Hechos de los Apóstoles. Es la controversia de Antioquía, y entonces aquí dice que se dispone que subiesen después Pablo y Bernabé hasta Jerusalén y algunos otros de ellos. Qué bueno que es esto, qué bueno. En otras oportunidades también, ¿verdad? Esto mismo había sucedido, ¿verdad? O sea, Pedro también, ¿se acuerdan? Cuando es llamado, él también estando dentro de una comunidad, después él sube con otros que le acompañan. Eso fue justamente cuando Cornelio le había llamado entonces a Pedro, escucha que está por ahí, y entonces lo hace llamar, y él se va, pero 2 años. Es interesante toda la cuestión también de la comunidad que acompaña. Es interesante también la cuestión del testimonio y del testigo, ¿verdad? Que va, que mira, que observa, que sabe. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Ahí está el testimonio, ahí sabemos. Es la comunidad la que es enviada y la comunidad la que va afrontando. Cada uno ciertamente con su cualidad, con su riqueza. Pero todos tenemos lo nuestro. Y ahí podemos entenderlo mejor. Bueno, pero sigamos un poquitito más, ¿verdad? Porque ellos dicen que se dispuso que subieran aquí Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos de ellos también. Cuando la persuasión no resuelve el asunto, entonces aquí Pablo y Bernabé tienen que ir hasta Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Primero nos reunimos, primero hablamos. Caoña le mandó a ver San Mateo cuando dice, si alguien tiene quejas contra el otro, lo primero que tiene que hacer es llamarle a solas, señor de San Mateo. Peñemonguetana, pellecho. Nane, no venderá pizza. Anda, peño, entender, entonces llamen a 2 o 3 de la comunidad, reúnanse, digan, hablen. Entonces tapejó a toda la comunidad, tapejó pesca. Aquí también más o menos el camino es lo mismo, ¿verdad? Lo que está proponiendo Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Con la persuasión que no resuelve el problema, entonces Pablo y Bernabé deciden ir hasta Jerusalén para que los apóstoles y los ancianos, es decir, con la tendotaina, qué interesante, aquí entra otro elemento fundamental dentro de una congregación y dentro de una comunidad. Ñandego pesa, pero
ya como relación, ¿verdad?, de comunidad humana. Nosotros sabemos, un país que no tiene un tendotá, que no tiene una administración buena, que no tiene un ministerio que valga la pena, andamos en el caos. Y si andamos como andamos es justamente también por eso. Ya no pone que ver. Esto entonces no es solamente para mirar un poco del aspecto religioso, porque toda relación humana después de cierta manera se institucionaliza. Ya hay quien lleva en una institucionalización, ¿verdad?, de nuestras relaciones. Entonces, tiene que haber alguien, tiene que haber entonces un punto de partida desde unas normas que después puedan darnos esas indicaciones para que se cumplan y para que se hagan. O si no, nosotros andamos en la anarquía. Y por eso que cuando nuestras instituciones son flojas y cuando nuestras instituciones entonces andamos en la anarquía. ¿Va a decir la anarquía? Anarquía quiere decir cada uno hoy coñacana, carretilla, cada uno ha imbaretevea o ya por lo ya posea, ¿entiendes? Y eso es lastimosamente lo que muchas veces sucede con muchos de nuestros gobiernos, muchas de nuestras naciones, muchas de nuestras instituciones, muchas de nuestras iglesias. Hoy coñacane, cada uno ya por lo ya posea, y entonces sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, porque ahí entonces el que manda es el baretecho, ¿verdad? Bueno, ante esta situación, ¿verdad?, la persuasión, vienen, conversan, 2, 3 reunidos, 3, 4 reuniones, ando y coina. Entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad?, como dijimos hace rato, como verdaderos pastores, ellos muestran corazón de verdadero pastor. Están preocupados. Miren que estos son paganos, miren que estas son gente que están viniendo, primera vez que están escuchando sobre Jesucristo. Estamos en la cultura griega. Pablo que pasa, ¿se acuerdan también? Por Atenas, mira y dice, qué religiosos que son estos. Aquí yo encuentro uno que está vacío y que dice al Dios desconocido. O sea, utiliza de todo. Oye, convertido, uy, ¿cuál no van a ver? Cada problema que no es lo esencial y lo fundamental. Entonces, por eso, tenemos que primero como pastores hablar, procurar encontrar. Y si no encontramos esa solución, entonces tenemos que recurrir, ¿verdad?, a los tendotá. Y para eso estábamos diciendo, tiene que funcionar bien una institución, para ayudar a que las cosas funcionen. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. La devoción a la Virgen María es prenda segura de salvación del alma. María es el camino más seguro para llegar al cielo, el camino más corto y eficaz para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. El rezo del rosario nos acerca a la protección maternal de María. Es en el regazo de esta bella oración que la Madre sale a nuestro encuentro para indicarnos de la mano cómo llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Es por tanto
de gran importancia el rezo diario del rosario. Nos puede parecer algo de importancia menor, algo que está en un segundo plano. Quizá emulando aquellas palabras del Evangelio podemos decir, algo bueno puede salir del Santo Rosario. Aparentemente, el rosario, como decía, es algo pequeño, insignificante, pero es que Dios obra así, a partir de apariencias pobres y pequeñas. Es el estilo de Dios. Por tanto, a la pregunta de si puede salir algo bueno del rosario, debemos contestar con un rotundo sí. Y si aún nos quedan dudas, miremos sus frutos. No hay santo que no lo veamos con su rosario en las manos y en su corazón el dulce manto de María. Sin María no hay santidad, así como sin María no hay Cristo. A continuación, te queremos dar algunas razones para que reces el Santo Rosario cada día. Te puedes preguntar, ¿y por qué rezarlo cada día? ¿No es suficiente con rezarlo los sábados, que es el día que la Iglesia dedica especialmente a María? ¿No es suficiente con rezarlo solo de vez en cuando? Ante estas preguntas, te ofrecemos estas razones para que te animes a rezarlo cada día. Primero, es prenda de salvación. Así es, el Santo Rosario es prenda segura de salvación. El que reza el rosario tendrá a María como abogada en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de preferencia en ese día del juicio, porque ellos van de la mano de María, y con María han llegado al cielo, y junto a María han vivido en este valle de lágrimas. Por ello, debemos rezar cada día el rosario. Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El Santo Rosario nos ayuda a contemplar los misterios de Cristo con los ojos de María. Ver a Cristo como lo veía su madre. Ser cristiano quiere decir eso, buscar a Cristo para mirarlo e imitarlo, y con el rosario encontramos a Cristo, pero lo encontramos de una forma diferente, pues lo encontramos con los ojos de María. Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. La lucha contra el demonio es algo serio. Si perdemos esa batalla, podemos ganar la eterna condenación. Por tanto, no hay que escatimar en recursos que nos ayuden a vencer al mentiroso, al homicida, al diablo. Uno de esos medios es, sin duda, el Santo Rosario. Los santos nos lo han enseñado así. El Santo Rosario es una arma contra los enemigos del alma, y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha, sin armadura, sin armas, sin nada. Cuarto, da paz y tranquilidad. Así es, el Santo Rosario nos da la paz y la tranquilidad que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el Rosario da paz y tranquilidad porque el Rosario nos da a Cristo por medio de María, y Cristo es el pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón, y un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo. Quinto, son los tiempos de María. Debemos aprender a vivir nuestro tiempo. Debemos saber dónde estamos, el sentido de la historia que vivimos. Estos son los tiempos de María. Esta es la era de María. Dios ha dispuesto, de forma especial, para estos tiempos, que la salvación llegue al mundo por medio de ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina del cielo y reina de la tierra. Sexto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Las tentaciones de la carne son muchas, pero el poder de María es mayor. ¿Cuántas veces nos lamentamos de no lograr vencer? ¿Cuántas veces nos sentimos mal por haber caído otra vez? Lujuria, alcoholismo, drogadicción, corrupción. Son muchos los pecados de la carne, pero el apoyo de una madre como María puede con todos. Solo tenemos que abrazarla y pedirle ayuda. Solo tenemos que ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? Rezando el rosario con fervor. Reza el rosario, encomiéndate a María y ningún enemigo se te podrá resistir. Séptimo, ella nos lo pide. Ella nos pide que recemos el rosario. Allí donde se aparece, nos lo dice, nos lo recomienda con el amor de una madre, porque ella sabe
que abrazando esta devoción con confianza, con fervor de verdad, podemos ganar el cielo, podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada nuestra propia salvación. Octavo, nuestra patria lo necesita. Así es, nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. Todos nuestros compatriotas necesitan que recemos el rosario por ellos. Nuestros gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos, por el fin de las leyes malas en nuestro país, para que Cristo reine en la patria. No dejemos de rezar el rosario cada uno por su patria. Nuestro deber de patriotas lo requiere, nuestra fe nos lo exige. Y hasta aquí, 8 razones para rezar el Santo Rosario cada día. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15. Bueno, en este capítulo 15 principalmente nos estamos centrando en los versículos 2, 3 y 4. Aquí entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que se disponen a responder a las enseñanzas que están diseminando y están diciendo y están procurando convencer, y le dice, ¿saben qué? Pues la belleza la moai, porque ven la belleza apoya la judío, que esto, que aquello. Entonces es una dificultad bastante grande, no pequeña. Entonces se disponen que Pablo y Bernabé subiesen con algunos otros hasta Jerusalén. Y decíamos y subrayamos que es esencial aquí la figura del tendotá. Bueno, ellos no podían simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre este tema. Es decir, ellos no podían decir Pablo y Bernabé, bueno, ya penaba en esa escuela, ya yo así, ya caintuga, ya yo cierto, ¿saben qué? Nosotros ahorita le propusimos esto, le dijimos esto, pero ahora ellos que vienen aquí, cierto, ante ahí las cosas, ya. Entonces, peña ponas, ya cambiar la de ideas, peña circuncidar, peña por la. O sea, simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre este tema, porque era el fundamento de lo que significa ser un seguidor de Jesús.
aquí entramos en un elemento aún más fuerte, ¿verdad? Porque el Evangelio de Jesús justamente, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos va mostrando? Y lo que nos va mostrando aquí el Evangelio de Jesús es justamente este seguimiento completo a Jesucristo. En Jesucristo que nosotros encontramos la plenitud, decíamos ya varias veces, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando Jesús mismo dice, no es que yo vine a abolir el Antiguo Testamento, las leyes o lo que sea, sino que a darle su plenitud. Ahora, la plenitud como presenta el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, se refiere justamente a liberarse de muchas cosas que son simplemente ritualismos. Simplemente ritualismos. Tenemos que entender que los ritos, que los elementos que nos ayudan a rezar, a entrar en sintonía con Dios, ¿qué son? Son instrumentos, instrumentos para entrar justamente en la gracia de Dios, para entrar justamente en el camino de Dios. Ahora uno por ahí, yo recuerdo que una vez presentando este tema me dijo, padre, pero entonces tenemos que liberarnos de todos los ritos, tenemos que liberarnos de la misa, atención. Tenemos que entender verdaderamente entonces que liberarse de ciertos ritos no quiere decir entonces dejar todo, sino que tenemos que encontrar, porque Pablo y Bernabé lo que están buscando es encontrar el elemento que ayude verdaderamente, en este caso al pagano, que no es judío y que no está dentro de la tradición judía, para que pueda entrar en una relación profunda y en un camino de crecimiento en su relación con Dios. ¿Entienden? O sea, si yo dejo ciertos ritos, no quiere decir que yo dejo todo, porque el hombre de por sí, y eso ya estamos entrando un poco en antropología filosófica, si quieren, y luego en una antropología teológica. El hombre, el antropos, siempre necesita elementos para relacionarse, tanto para relacionarse en la comunidad como para relacionarse consigo mismo y para relacionarse con lo trascendente. Siempre necesitamos. Es un rito. Yo te saludo cuando nos encontramos, ya yo saludo. Ese es un rito que nosotros tenemos. Ahora, los ritos pueden ser diferentes. En el Japón, no sé, en la China, no sé cómo hacen. En otra parte se va, de la hipón, otro pesan, otra tu angabe coi, de la. O sea, son ritos, ¿entienden? Entonces, aquí lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, es mirar un poco y entender que no es cuestión simplemente de dejar y abandonar, porque nosotros también vivimos, no sé, en lo luminoso, en lo intangible. No, porque del aspecto antropológico siempre nosotros vamos a necesitar, solamente que no podemos atarnos a ciertos elementos rituales que después en el fondo, pierden su sentido para ese, en este caso para ese pagano. No puedo exigirle, ¿verdad?, a que haga algo que verdaderamente no es lo esencial y lo fundamental para llegar al mensaje que se está queriendo transmitir. Y así, queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.